La pasión, según San Juan, es la hora de la gloria de Cristo Rey. Esta gloria hay que situarla ya en la misma humillación del Viernes Santo y en su misma muerte, a la que Cristo va a transfigurar. San Juan destaca muchísimo la revelación de su gloria en la pasión. La muerte de Cristo no es para San Juan algo así como el tránsito a la gloria, sino en sentido propio la irrupción de la misma gloria. Nosotros vimos su gloria, dirá Juan en el prólogo. Gloria equivale a poder, no solamente a divinidad, a poder. Es el reconocimiento de la divina majestad. Jesús pide a menudo la venida de su gloria, que en él se manifiesta en la pasión y en la resurrección. Es la gloria de la cruz, la gloria de la pasión. Cristo es prendido en Getsemaní. Dice el Evangelio que Cristo salió, se adelantó hacia ellos, diciendo: yo soy. Esta expresión no tiene paralelo en Mateo, Marcos y Lucas, pero es repetida esta expresión por San Juan con insistencia y está cargada de sentido. Es una teofanía, yo soy. Recuerda el yo soy de Yahvé en la zarza ardiendo, en el desierto, ante Moisés. Una manifestación del señorío de Jesús. Ese yo soy es una palabra real. Fijémonos que Jesús no es detenido por nadie, por sus enemigos, sino que Él se entrega voluntariamente, con autoridad real. Y Él dice además, a continuación: si a mí me buscáis, a estos dejadlos marchar. Imperativo, dejad ir a estos. Se lo manda. Jesús más aún reprende a Pedro cuando saca la espada de la vaina, corta la oreja a Malco para defenderle. Jesús no necesita que nadie le defienda. Él solo se defiende por su misma personalidad. El cáliz que me ha dado el Padre, ¿no lo he yo de beber? Jesús es un caballero, valiente como ninguno. No necesito defensa. San Juan contempla en la pasión la soberana libertad de Cristo Rey. Aun atado fuertemente por los guardias y entregado al poder discrecional del representante del César, Pilatos, Jesús sigue dominando, reinando todo el drama por la fuerza de su personalidad. Tened buen ánimo, yo he vencido al mundo. Y esto Cristo lo dice antes de morir. ¿Cómo ha vencido al mundo?, pregunta Santo Tomás. Porque lo vence al mundo impugnando sus propias armas, la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. Vence al mundo porque derrota al príncipe de este mundo, Satanás, y vence al mundo porque convierte a los hombres del mundo a él. Jesús es presentado ante Caifás, el sumo pontífice, en donde uno de sus ministros tiene la desfachatez de darle una solemne bofetada. Era un pecado contram republicam, decía San Juan Crisóstomo, como si fuese un pecado contra el Estado o contra el gobierno. Y ahora llegamos a la escena cumbre, a la apoteosis de la pasión. Cristo conducido de Caifás ante Poncio Pilato. Todo este episodio
esta escena dramática y sublime, encantadora, bellísima, va dirigido en la intención de San Juan a celebrar, a proclamar, a gritar la divina realeza. Era el amanecer, dice San Juan, es decir, el amanecer de un mundo nuevo, el amanecer de un orden nuevo, el amanecer del cristianismo. Comienza el día, el amanecer de la gran victoria de Cristo Rey sobre el mundo, el demonio y la carne. Aquí tiene lugar un primer interrogatorio de Pilato a los judíos, preguntándoles, claro está, ¿para qué lo traen? ¿Qué cargos tienen contra él? ¿Qué acusaciones? Si no fuese malhechor, no te lo hubiésemos traído. San Lucas detalla diciendo que lo acusaron, entre otras cosas, diciendo a Pilato que Jesús alborotaba al pueblo, primera mentira, primera calumnia, que Jesús prohibía pagar tributo al César, segunda mentira y calumnia, y tercero, la dejaron para el final para intimidar y asustar a Pilato, que se proclamaba rey. Pilato se empieza a ponerse nervioso, vuelve a Jesús en privado y le pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le pregunta a él, antes de contestar, deja en suspenso la respuesta, como preparando una respuesta, porque hay un misterio, hay un enigma, hay algo que Pilatos no puede entender, ni el mundo, sino la luz de la fe. ¿Dices esto por tu cuenta o bien otros, los judíos, el Sanedrín, te lo han dicho de mí? Si es por tu cuenta, la realeza tendría un sentido político. Si es porque te lo han dicho los judíos, tendrá un sentido religioso, pero un sentido religioso equivocado. ¿Por qué? Porque ese mesianismo de los judíos era también de corte político. Pensaban que cumpliendo la ley de Yahvé, Yahvé entonces los iba a bendecir y los iba a ayudar para expulsar a los romanos. Tanto el sentido estrictamente político de un Pilato, del brazo civil o militar, como el sentido mesiánico político religioso del Sanedrín, no eran, claro está, el sentido exacto, ni mucho menos, que Dios, que Cristo daba a su realeza. Por eso Jesús no responde enseguida que es rey. Jesús pone en guardia, alerta, diríamos a Pilato, sobre el sentido de su realeza. Jesús de momento no contesta ni sí ni no, explícitamente, antes de aclarar el significado de su realeza. ¿Qué hiciste?, le pregunta Pilato. Es decir, ¿qué hiciste de malo? Algo grave tienes que haber hecho para que el Sanedrín venga acusándote y pida tu sentencia de muerte. ¿Qué has hecho de malo para que te acusen de esa manera? Como decir, si niegas que eres rey, ¿qué has hecho entonces para que te entreguen a mí? Algo habrás hecho. Y Jesús le dice ya, mi reino no es de este mundo, Pilato. Como diciendo, quédate tranquilo, que no soy rey como tú piensas y no entiendes nada de mi realeza. Y aunque te lo diga, tampoco lo vas a entender. Era pagano. Mi reino no es de este mundo. ¿Por qué no es de este mundo? Dice Jesús, porque su poder viene del cielo y no es humano, dirá Santo Tomás. Si mi reino fuera de este mundo, mis ministros lucharían para que yo no fuera entregado a los judíos. Mas ahora, en este momento que estamos hablando, mi reino, tienes que saber que mi reino no es de aquí. No es como los de aquí.
pero está en este mundo. Cristo no dice a Pilato, mi reino no está en este mundo. Dice, no es como los de este mundo, un reino político, material, con cañones y soldados, fuerzas armadas, ni en cuanto al origen, ni en cuanto a los procedimientos o medios, ni en cuanto al objetivo, ni en cuanto a la extensión. San Ignacio lo llama a Cristo Rey universal, Rey eterno y Señor universal. Cristo viene a decir a Pilatos, mi reino está envuelto en el misterio. Solamente los que tienen fe pueden entender cómo es mi reino. Y Pilatos, inteligente y astuto e impaciente y nervioso, le dice, luego tú eres rey. Si tú hablas de tu reino, es que eres rey. De modo que Pilato quiere provocar ya una definición que a Cristo le costaría la vida y la muerte. Y Cristo lo sabía. Cristo fue a la muerte, a la cruz, por ser rey y confesar su realeza. También por ser Dios. Pero si Cristo hubiese dicho que era Dios y no rey, no hubiese muerto crucificado, aunque hubiese sido desechado por el Sanedrín. Los judíos no podían crucificar, matar a nadie porque la ley se lo prohibía. Por eso van a Pilato. Lo que en definitiva provocó la muerte afrentosa en cruz fue su divina realeza. Además, Pilato era supersticioso, como buen pagano. ¿Qué le importa eso de que era un dios? No obstante, cuando su mujer de Pilato le mandó el mensaje diciendo no te metas con este justo, la mujer creía en la inocencia y tal vez más que inocencia de Jesús, porque he sufrido pesadillas en sueños esta noche por causa suya. Como Pilatos era supersticioso, se puso todavía más preocupado y nervioso, aunque no hizo caso tampoco a su mujer. Era cobarde, era conciliador, era demócrata liberal. Quería estar bien con Dios y con el diablo, con Cristo Rey y con el pueblo. Y al final, ¿quién salió perdiendo? Ganando. Cristo. Fue la cruz. Y Cristo ahora entonces le dice ya solemnemente, tú lo dices, tú dices que yo soy rey. Esta respuesta admite una doble explicación o significado. Primero, yo soy rey como tú lo dices. O bien, tú dices que yo soy rey, pero entre paréntesis, yo no soy rey como tú dices o como tú piensas que es mi reinado o mi realeza. Las dos explicaciones son compatibles y admisibles por los comentaristas más autorizados. Aquí hay tres cuestiones a destacar. Primero, ¿Jesús es rey? Segundo, ¿cómo es su realeza? Y tercero, ¿y cómo se revela, se manifiesta su realeza en la pasión y en la cruz? Si Cristo hubiese respondido textualmente, sí, soy rey, Pilatos podría haber pensado que era rey como pensaba Pilatos, o incluso el Sanedrín, un mesianismo político. Y si hubiese dicho no, no soy rey, no podía decirlo. ¿Por qué? Porque era rey, aunque en otro sentido, mucho más profundo. Entonces Cristo prefiere añadir esta frase: yo para esto he nacido y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz. ¿Y cuál es esa verdad? La verdad es que yo soy rey. La verdad es que yo soy Dios.
que yo soy el Mesías, el Salvador prometido y anunciado por los profetas. Yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad, es decir, para persuadir a todos esto mismo, que yo soy rey. La verdad es mi realeza. Dirá San Teófilo que esta expresión, yo para esto vine al mundo, significa para ser rey he nacido. Esta es la verdad. Pues lo mismo que he sido engendrado por un rey, Yahvé, Dios, afirmo que yo también soy rey. Y que mi reino, o mi reinado, mi realeza, es vivir conforme a esta verdad. Todo el que es de la verdad oye mi voz, es decir, acepta mi realeza, es decir, me obedece, es decir, me sigue cargando con su cruz. Y entonces Pilato le pregunta despectivo, ¿y qué es la verdad? La verdad en San Juan significa sabiduría, revelación de los misterios divinos, realeza, en una palabra, el mismo Cristo en persona. Por eso, Cristo no le tiene que responder nada más porque ya se lo ha dicho todo, aunque Pilato no espera la respuesta, pero no la necesitaba tampoco. Cristo vincula la realeza a la verdad y viceversa. Lo mismo que San Juan Bautista vino para dar testimonio de la luz. La luz en San Juan es la revelación divina, es decir, la comunión de amor entre el Padre y el Hijo en el seno de la Trinidad Beatísima. San Juan Bautista dio testimonio a favor de la verdad, es decir, ha dado a conocer la persona de Jesús. Lo mismo que Natanael, tú eres el rey de Israel, confesando su realeza. Jesús ante Pilato da también testimonio a favor de la verdad, que es el fundamento de su realeza, porque la verdad es que Él es rey. Jesús trae a los hombres la verdad, el plan de su Padre, el plan de la salvación. Los hombres tienen que creer en Él y entonces ser de la verdad. Y así Cristo, de hecho, reina entre los hombres cuando los hombres admiten su realeza obedeciéndole. Es un reino de verdad y de vida, de santidad y de gracia, de justicia, de amor y de paz. En la coronación de espinas, San Juan concentra toda la atención, naturalmente o misteriosamente, en el misterio de la realeza. Lo coronan de espinas y lo visten un manto de púrpura y lo saludan sacrílegamente, blasfemando y diciendo: salve o salud, rey de los judíos, dándole de bofetadas y golpeándole con su misma caña. Escena cumbre para San Juan. Lo que los soldados hacían por burla, dice Beda el Venerable, era para nosotros un misterio. Nada escapa, dice el Papa Juan Pablo II, a esta realeza, porque nada escapa a la verdad. Cristo es rey en la esfera de la verdad. Es rey porque es la verdad, el Verbo, el Hijo de Dios. Él reina por la verdad. Incluso el más alto poder de la tierra está sujeto a esta elección, en pro o en contra de esta verdad, la realeza. Es coronado de espinas, es decir, de los pecados de las naciones que como aguijones forman la corona de la victoria de Cristo, dice San Jerónimo. Pilatos muestra a Cristo Rey diciendo: ecce homo, he ahí el hombre, el Hijo del Hombre, el Mesías, el Rey. Nosotros tenemos una ley y según la ley debe morir, pues se hizo Hijo de Dios.
Cuando Pilato oyó estas palabras, temió más. Estaba muerto de miedo, por si crucificaba al Hijo de Dios. Pilato se maravilló, dirá San Mateo. ¿De dónde eres tú?, le pregunta a Jesús. Mas Jesús no le respondió nada. El silencio real, regio, de Jesús. El silencio, manifestación también de su realeza, de su grandeza. No le respondió nada porque ya lo había dicho todo. Incluso Jesús había gritado más de una vez, predicando en el templo. Y además porque Jesús sabía que sería inútil seguir hablando, donde había tanta mala voluntad y tanta ceguera culpable. Estaban poseídos por el demonio. El mismo silencio de Jesús ante el príncipe de los sacerdotes y el mismo silencio real en casa de Herodes. Silencio comparado al del Cordero sin mancha, a fin de no ser tenido por reo, sino por inocente. Silencio que es el símbolo también, la manifestación de su tremenda soledad, soledad externa. Me dejaréis solo, dijo a los apóstoles, pero yo no estoy solo porque el Padre, Dios, está siempre conmigo. ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte?, pregunta Pilatos. ¿No tendrías poder sobre mí si no te hubiese sido dado de arriba? Todo poder, toda autoridad viene de Dios, no del pueblo, como dice la democracia liberal, condenada por la Iglesia, naturalmente. Todo poder viene de Dios, luego los gobernantes tienen que gobernar en nombre de Dios para ayudar a los súbditos, en último término, a salvarse. Por más que los dos poderes sean bien diferentes, el poder temporal en el Estado y el espiritual en la Iglesia. Pero en definitiva, ambos reflejos de la realeza de Cristo. Por eso, dice Jesús, quien me entregó a ti tiene mayor pecado. Es decir, el Sanedrín, es decir, los malos sacerdotes, los sumos pontífices, el clero corrompido, además de la corrupción civil de los poderes públicos, del poder civil o militar. Todos contra Cristo Rey. Ambos poderes son las dos bestias de San Juan en el Apocalipsis que constituyen el pecado del mundo y el involuntario reconocimiento, paradójicamente, de la realeza de Cristo. Si sueltas a ese, no eres amigo del César, porque todo aquel que se hace rey contradice al César. Aquí están ya juzgados y condenados sus propios enemigos. Pilato sacó afuera a Jesús y lo sentó a Jesús en el tribunal, el Litóstrotos, Gábata, un lugar elevado, donde se va a pronunciar el juicio de la historia, que tendrá ya su complemento, diríamos así, al final de los tiempos, su plenitud. Pero el mundo ya está juzgado. Cristo sentado en el tribunal como rey, es decir, como juez de vivos y muertos. Escena cumbre, entronización mesiánica de Jesús. Paradójicamente, mientras Cristo Rey es juzgado por Pilatos y el pueblo, Cristo está juzgando ya al mundo como Rey que es. Es la ironía del cuarto Evangelio. Para San Juan el juicio comienza ya este día. Notemos que no hay condena, no hay sentencia de muerte publicada, jurídicamente hablando, por parte de nadie. ¿Por qué? Porque la condena ya está hecha. Los que rechazan a Cristo Rey ya están condenados. Cristo Rey, signo de contradicción. Los que aceptan su realeza se salvan, los que rechazan su realeza se condenan. Ese acto de sentar a Cristo en el tribunal significa potestad regia. Sentado, el mismo que está sentado a la derecha del Padre.
Hay circunstancias que los evangelios recogen. Era la parascebe, preparación de la Pascua, dirá San Juan, hacia la hora de sexta. Comenzaba las solemnidades pascuales, la liturgia pascual, momento grandioso por excelencia. De ahí el paralelismo entre el litóstotros y el Calvario. En el primero, Cristo proclama su realeza, en el Calvario la consuma, la realeza es glorificada, solemnizada, formando ambas escenas una unidad indivisible. Ahora es el juicio de este mundo. El príncipe de este mundo ya está condenado. Palabras de Cristo Rey. Ecce rex vester, le dice Pilato al pueblo. He aquí a vuestro rey. Una profecía involuntaria de su realeza. Tolle, tolle, quita, quita, crucifícalo. A vuestro rey de crucificar no tenemos más rey que al César. Están condenados. El mundo está condenado. Ellos mismos, dice San Juan Crisóstomo, se impusieron voluntariamente el suplicio. Por eso Dios los entregó y los dejó precipitarse en su propia sentencia, por cuanto unánimes negaron el reino de Dios y rechazaron el cetro de Cristo, imponiéndose a sí mismos el cetro del César. O Cristo Rey o el caos. Los insultos, sálvese a sí mismo si este es el Cristo. Le escarnecían también los soldados. Si eres el rey de los judíos, que se salve a sí mismo. Sálvate a ti mismo si eres rey. Cristo no vino a salvarse a sí mismo, sino a salvarnos a nosotros. Justamente quedándose en la cruz es como tenía que salvarnos, para manifestar mayor su poder y su realeza. Cristo es un rey único en su género, un rey que salva muriendo, que vence vencido, que libera crucificado. Eso no lo hace más que un Dios. Ningún hombre lo hace. ¿Queréis que os deje en libertad al rey de los judíos? Es el juicio de la historia. Los pontífices azuzaban al pueblo para que dejase libre a Barrabás. También azuzaron a las turbas. Ellos mismos se condenan rechazando la realeza de Cristo. Y Cristo carga con la cruz, camino del Calvario, donde le crucificaron. El principado de Cristo es su cruz, por la cual Dios lo ensalzó, como dice el apóstol. Cristo llevando su cruz, ya lleva su trofeo como vencedor. Cristo eligió la muerte de cruz porque en caso contrario hubiera dado lugar a la sospecha, haciendo ver o creer que carecía de valor suficiente para arrostrar cualquier muerte. De este modo se ostenta como atleta, venciendo a aquel que su enemigo le ofrece, apareciendo más fuerte que todos. San Juan Crisóstomo. Por eso San Juan a la cruz, a la crucifixión, la llama la exaltación. Porque Cristo dice: cuando levantéis en alto al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy Dios y Rey. A la manera como Moisés levantó la serpiente en alto en el desierto, así es preciso que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga la vida eterna. Y yo, cuando sea exaltado sobre la tierra, atraeré a todos a mí. Esa exaltación, para San Juan, es la crucifixión, el trono de la cruz, signo de su victoria. Jesús domina el mundo, atrae a todos por amor, reinando desde la cruz. La cruz, muerto por la muerte, dice San Agustín, Cristo dio muerte a la muerte. La impotencia de Cristo no es muestra de carencia,
como en un ser finito, ni de una necesidad fatal. Cuando Dios padece, padece de modo divino. Cristo no es atrapado por el sufrimiento, sino que se deja libremente alcanzar por él y lo domina y lo vence. Nunca sucumbe ante el dolor. Su amor no es apático, sino simpático. Quiere sufrir por y con nosotros. Dios no diviniza el sufrimiento, sino que lo redime. Si Dios mismo padece, entonces el sufrimiento no es una objeción contra Dios, contra la divinidad de Cristo. Cristo extendido en la cruz, extendido en cuanto Dios, a través de la creación, con su presencia de inmensidad, dando consistencia, conservación y unidad al todo. Cristo extendido en cuanto hombre, y así la cruz manifiesta esta presencia de inmensidad. Cristo, armonía del mundo. Cristo ejerce su poder autocrático en el momento de morir. El siervo actúa como rey y señor. Su muerte es signo de su omnipotencia. El título de la cruz, Jesús Nazareno, rey de los judíos, por consiguiente rey prometido, por consiguiente rey de los gentiles y del mundo entero. En 3 lenguas, el letrero, en hebreo, latín y griego, señal de universalidad del reino. El hebreo, el pueblo elegido de las promesas. El latín, los más poderosos, Roma. Y el griego, la sabiduría. Eli, Eli, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Palabras que tienen reminiscencias reales, porque es el siervo de Yahvé. Salmo 21, el salmo mesiánico de Cristo Rey. Termina el salmo con la victoria de nuestro Rey. Presagio de victoria, la recitación del salmo. El grito de Cristo al expirar, no por necesidad, por debilidad, sino el grito que manifiesta su poder y su realeza, su omnipotencia. Ningún cadáver, y menos en una cruz, moribundo, tiene fuerzas para gritar. Un grito milagroso, misterioso y real. El evangelista no dice Jesús murió, dijo que entregó el Espíritu, incluso que inclinó la cabeza. Después de inclinar la cabeza expiró, al revés de los mortales, signo de poder y de realeza. La tierra tembló, porque no resiste tanta majestad. Las piedras se partieron ante tanta grandeza. Los sepulcros se abrieron y resucitaron los muertos, presagio de su propia resurrección inminente. El velo del templo se rasgó, terminó la antigua ley, comienza la nueva. El centurión y todos se daban golpes de pecho retirándose del Calvario, confesando su realeza y su divinidad. Cristo, el Señor de la gloria, como lo llamará San Pablo, en la cruz. La lanzada en el costado, del cual brotó sangre y agua, es la sangre y el agua de nuestra redención, que nos lava de nuestros pecados, nos reconcilia con Dios y vence estrepitosamente al demonio. Resurrexit, sicut dixit, aleluya. El día de Pascua resucitó como lo dijo, aleluya. La tercera parte es solamente una frase, porque es la hora. Es la manifestación del amor. La realeza manifestada en la sabiduría, en el poder, en definitiva, en el amor infinito. Porque esa omnipotencia es la omnipotencia de su amor. Es el poder de un amor irresistible. Un amor que no dice basta. Un amor que no conoce términos medios. Dios, cuando hace las cosas, las hace bien. Y la muerte que más convenía era la muerte de amor. Es decir, la muerte de cruz. Es la misericordia, la manifestación
de su omnipotencia. Por eso el primer convertido, oh dichoso convertido, fue el buen ladrón. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Ojalá todos, amados hermanos, podamos en la hora de nuestra muerte oír las mismas palabras de nuestro Rey de amor y de misericordia. Que así sea.